A los juguetes sobrevivientes de Andy en Toy Story 3 se les asignó un papel bastante especial, pues se convirtieron en las estrellas de la película, dándoles el mejor protagonismo que no habían tenido antes en la franquicia. Les tocó vivir tal odisea, protagonizando todo tipo de instantes cómicos, de miedo, de incertidumbre y de emotividad. Eso les valió para que en la conciencia popular se les ubicara como los juguetes de Andy. Y a estos personajes se les conocería como los otros juguetes de Andy, aquellos personajes que fueron olvidados en Toy Story 3. Y es que de este grupo de personajes tuvieron relevancia en la primera película Betty, los soldados, RC y Lenny, sin ser propiamente protagonistas de la historia, y en la segunda película serían Wizzy, Betty, Pantalla y el señor deletreador, porque si se fijan bien, sin estos dos personajes nunca se hubiera podido rescatar a Woody. Ellos tienen relevancia en la película sin ser propiamente protagonistas de la historia. Los demás personajes tienen la función en las películas de simplemente ilustrar el escenario del cuarto de Andy. El haber creado una película tan potente en muchos sentidos como Toy Story 3 tuvo el efecto de que, irónicamente, estos personajes ganaran más interés debido a no haber aparecido. Y esto porque, después de haberse acostumbrado a ver este ambiente, fue algo fuerte no ver más a estos personajes, y sobre todo por una razón tan inminente y apegada a la realidad. En esta película se mostró la vulnerabilidad de los juguetes, de una manera que no se había hecho antes en esta franquicia, desde el inicio mostrándonos que se enfrentaron a una gran desdicha por un largo periodo de tiempo, para después mostrarnos su angustia que les impide estar tranquilos, pues desconocen en todo momento qué va a hacer de ellos. El panorama se ve incierto y no saben qué es lo que deben esperar. Y obviamente haciendo énfasis en el momento donde se ven tan frágiles y aceptando el triste destino que les espera. Luego de que la película lograra transmitir todo eso, los fans de Toy Story empezaron a pensar en estos personajes, pues ellos también eran seres pensantes y adeptos a vivir todo tipo de miedos y emociones. Entonces, ¿cómo fue lo que vivieron ellos? ¿Cómo se vería su vulnerabilidad? Y sobre todo, ¿qué es lo que les tocaría vivir luego de haber estado con Andy? Pues para ellos, cierto temor sí se hizo realidad. Andy sí se deshizo de ellos, y no precisamente donándolos de una manera tan especial. Además de que los juguetes sobrevivientes que sí estuvieron en la película, se tendrían que despedir de ellos tal vez para siempre, y nunca más los volverían a ver, ni siquiera enterarse de nada de su nueva vida. De pronto se empezaría a presenciar entre los fans de Toy Story la pasión por conseguir a todos estos personajes para tenerlos en sus colecciones. Luego de la gran cantidad de merchandising que se veía por todas partes con los personajes de Toy Story 3, se empezaría a investigar más a fondo a través de internet acerca de todo lo que se había fabricado de estos personajes años atrás, y al mismo tiempo empezando a adquirirlos gracias a páginas de comercio en línea. Esto fue un fenómeno bastante significativo entre los fans de Toy Story durante 2010 a 2013, pues fue cuando de pronto muchas personas al mismo tiempo empezaron a llenar sus colecciones con estos personajes y compartir sus tesoros en videos o imágenes en internet. De este grupo de personajes, quien más resaltó era Betty, debido a que se trataba de quien fue la novia de Woody. Era inevitable no pensar en ella, luego de que en Toy Story 3 tendríamos parejas como señor y señora cara de papa, Barbie y Ken, Buzz y Jessie, pero ¿y Woody? Intrigaba mucho el paradero de ella, pero en sí, de todos estos personajes,
por lo que vaya que se tuvo el deseo de conocer un poco más acerca de todos ellos. También es que entre los personajes nuevos de Toy Story 3, a los cuales se le había puesto mucha atención mediática, había dos de ellos que recordaban a personajes que estuvieron en el cuarto de Andy. Un personaje musculoso. Andy ya tenía un muñeco así. ¿Qué pasó con él? También estaba un robot. Andy también tenía un robot. ¿Qué pasó con él? Este tipo de cosas tienen el efecto de hacer que la imaginación empiece a trabajar por sí sola. ¿Cómo hubiera sido un enfrentamiento entre estos personajes y estos nuevos personajes? En el 2015, cuando se anunció que iba a salir Toy Story 4, sobre todo revelando de qué iba a tratar, más de uno se imaginó la posibilidad de volver a ver a estos personajes también. Pues si se iba a tratar sobre Betty, quien era la principal de los personajes no aparecidos en Toy Story 3, era muy probable que iban a aparecer, aunque sea un poco, estos personajes. La pregunta que se disfrutaba mucho imaginar en ese momento era ¿quiénes aparecerían exactamente? Sobre todo porque en esos momentos surgió el rumor de que Toy Story 4 podía ser incluso una precuela de Toy Story 3. Finalmente, la película sí llegó a tener un poco de esto, que viene siendo toda la secuencia inicial. Debido a que existía un afecto e importancia para los fans de Toy Story hacia estos personajes, hubo una expectativa muy alta por volver a ver a estos personajes en Toy Story 4. Lamentablemente, la película no cumplió totalmente con esto, pues desaprovecharon la oportunidad de oro para mostrarnos de nuevo a estos personajes. Imagínense cómo hubiera sido volver a ver a Rocky, Lenny, Wizzy, el señor Tiburón, Rolly-Polly, Robot, Serpiente. Imagínense volver a ver a estos personajes luego de tantos años, pero con la tecnología actual de Pixar, con esas texturas y acabados hiperrealistas, proyectado eso en la pantalla grande. Hubiera sido inefable. Esta es una de las dos razones por la cual debió haber mínimo una escena más desarrollada en el cuarto de Andy, antes de que Betty fuera vendida. Pero la producción de esta película no fue cosa sencilla. Sufrieron muchos contratiempos, y los creadores tenían muchas cosas encima, pero haciendo todo lo posible para que esta película siguiera adelante. Hicieron lo que podían hacer para no olvidar a estos personajes, y es algo que se les debe agradecer. Quienes logran aparecer en Toy Story 4 son RC y los monos rojos. RC, o Control, estaba muy olvidado en la filmografía. Después de la primera película, aparece muy escasamente en Toy Story 2, y en Toy Story 3 tiene un cameo de 3 segundos. En cuanto a los monos rojos, ellos sí tienen un gran protagonismo en la escena inicial de Toy Story 3, y después aparecen sorpresivamente en el cortometraje de vacaciones en Hawái, en la casa de Bonnie. No son todos los que tuvo Andy, pero ahí están, junto con todos los demás. No se explica cómo ni cuándo llegaron ahí. Pero aún así fue genial verlos de nuevo en Toy Story 4, porque además de presenciar que son todos los monos que tuvo Andy, esta secuencia fue de pronto una sorpresa. Hubo dos instantes en que en el cine yo solté dos expresiones de sorpresa en voz alta. Fue muy espontáneo. El primer instante fue esta secuencia, y el otro es cuando aparece Timmy. A juzgar por el tráiler, yo imaginaba que él iba a aparecer solo unos segundos en una típica escena donde hay un gran conjunto de personajes, y entre ellos Timmy. Nunca imaginé que por unos instantes el personaje iba a estar enfocado en la pantalla. También hubiera reaccionado del mismo modo en el primer instante en que apareció RC. Si en febrero 2019 nunca hubieran mostrado este avance en la película. Es algo que en Buenos Días América no debieron hacer, pues las sorpresas deben mantenerse hasta que una película se estrene en los cines.
Después de junio 2019, se tuvo que esperar unos meses para ver el último episodio de la miniserie de Forky, donde inesperadamente ya saben qué personaje aparece. Lo mejor de Forky Pregunta. Probablemente sea bastante peculiar que exista tanto interés e incluso pasión por este grupo de personajes entre los fans de esta franquicia, alrededor de todo el mundo por más de 10 años. Pues lo normal es que si unos personajes tienen un papel muy secundario, o incluso fueron extras, sean muy irrelevantes, y no hay mucho de lo que nuestra energía pueda ocuparse por ellos. Pero Toy Story no es una franquicia común. Tiene su propia naturaleza, y solo a las cosas que son fuera de lo común le pasan cosas fuera de lo común. Precisamente por cómo ocurrieron varios elementos de historia en esta franquicia animada, hace que sea única en su especie. Después de conocer más a estos personajes en cuanto a sus características y personalidad, surge un enorme deseo de que hubiera existido algo así como una serie de televisión enfocada en todos ellos. Darles tal desarrollo con el efecto de que llegaran a ser importantes y queridos para más personas. Terminando con el esperado desenlace de que al final todos se empiezan a despedir mientras Andy crecía. Pero eso es muy difícil que ocurra. Tal vez nunca vayamos a tener algo así, mucho menos por cómo se encuentra nuestra actualidad. Por lo que lo más parecido a eso que podemos tener son precisamente estas creaciones. Y ahí está, la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Me vigilan, su sombra me acompaña. No intento esconderme, nadie la engaña. Toda la vida pasa por su mirada.